La siguiente ponente es María Teresa Cuevas González Nicolás, del Instituto de Salud Carlos III, y nos va a hablar de la obtención de un repositorio de envueltas del VIH-1 que incluye muestras de clústeres de transmisión. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por seleccionar este trabajo y permitir su presentación esta tarde. A modo de introducción, quiero decir que uno de los objetivos de la RIS es la obtención de un repositorio de clones de envuelta del VIH, y en este objetivo participa mi laboratorio. Y lo que sabemos es que las envueltas con bucles variables cortos y con pocos sitios de N-glicosilación se transmiten y se neutralizan mejor. Además, también se ha visto que el cambio en los sitios típicos de N-glicosilación afectan a la neutralización. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue la obtención de clones de envuelta y caracterizarlos analizando sobre todo la longitud de los bucles variables y los sitios de N-glicosilación. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, aquí tenemos el esquema de lo que es un sistema de clonaje normal. Tenemos por un lado, lo primero es la obtención de los pseudovirus utilizando las células 293 y luego comprobamos la funcionalidad en las células TZMBL. Por otro lado, obtuvimos las secuencias de los clones de envuelta y con esta secuencia pues, pudimos realizar los árboles filogenéticos y analizar también esta secuencia utilizando distintos programas de la base de datos de los álamos, que serían estos tres que indico aquí. El árbol filogenético que obtuvimos es este que presento aquí, y entonces de las 50 envueltas que conseguimos, 45 agrupaban en clúster de transmisión. Encontramos 9 clústeres de transmisión. 3 de los clústeres de transmisión se correspondían con el subtipo F, otros 3 con el subtipo B, uno sería del subtipo A6, uno del subtipo A1 y uno de una forma específica del subtipo G, que ha circulado sobre todo por la península ibérica. Las características de estos clústeres, que están formados fundamentalmente por hombres, la vía de transmisión era mayoritariamente entre hombres que tenían sexo con hombres, si bien había 2 clústeres que se producían principalmente entre usuarios de drogas inyectables y otro clúster se debía a la transmisión heterosexual. Hay que destacar también que, a pesar de que el diagnóstico en algunos de los casos fue muy antiguo, el diagnóstico más antiguo, por ejemplo, tenemos en estos clústeres de 1998, pero a pesar de este diagnóstico de hace ya tanto tiempo, estos clústeres siguen creciendo. Para que nos hagamos un poquito de una idea espacial de cómo se transmiten estos clústeres en España, pues podemos ver que hay provincias como, por ejemplo, en Madrid, que estaría aquí, donde estarían presentes los 9 clústeres, y de alguno de estos clústeres, por ejemplo, del F11 o del F1RO, que hemos encontrado muestras, nos han enviado muestras procedentes de 17 provincias diferentes. Bien, en cuanto al estudio de la longitud de los bucles variables y de los sitios potenciales de N-glicosilación, en el póster está el desglose de todas las muestras, pero aquí he presentado los valores medios de las longitudes y de los sitios de N-glicosilación, como digo. Entonces, nos llama la atención que en las muestras de subtipo B, fundamentalmente las que corresponden al clúster B70, presentan un bucle V1 bastante más corto que la muestra de la secuencia de referencia, y a pesar de que se compensa un poco con la longitud de V2, pero aún así la longitud sigue siendo más corta que la referencia. Por otro lado, dentro de las muestras de subtipo F, nos llama la atención que el bucle V4 también es mucho más corto y que los sitios de N-glicosilación hay menos sitios de N-glicosilación que en la referencia. Respecto a los cambios de sitios de N-glicosilación típicos, dentro del clúster que está formado por las muestras del subtipo A6, hay 5 de estos cambios. Normalmente hay 22 posiciones típicas de N-glicosilación y aquí están las frecuencias de esas posiciones, y vemos que hay 5 de ellas que se dan en todas las secuencias. Esta frecuencia va disminuyendo, de modo que esta posición solamente aparece en 22 de las 50 secuencias analizadas. Como conclusión de este trabajo es que hemos obtenido un panel de 50 clones funcionales de envuelta del VIH de diferentes formas genéticas, la mayor parte de ellas pertenecientes a clústeres de transmisión. Vemos que estas envueltas presentan unas características que pensamos que pueden afectar tanto a la transmisión como a la neutralización, y es lo que nos proponemos estudiar ahora, hacer los estudios de neutralización. Quisiera dar las gracias a todos los que nos han financiado, principalmente a la RIS,
Y, por último, quería dar las gracias a todos los médicos que han hecho posible este estudio y a todos ustedes por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Preguntas? Mientras alguien se anima. Me ha parecido curioso el dato del acortamiento, ¿no?, de la V4, del subtipo F. Pues es que revisando toda la bibliografía del subtipo F, la verdad es que no hay casi nada y del V4 tampoco. Entonces yo creo que eso sí es muy interesante y lo tenemos que estudiar. Maite, una pregunta. En los estudios de neutralización, yo supongo que, vamos, que lo que pensáis hacer, yo lo haría con anticuerpos neutralizantes. O sea, no chequearía tanto los sueros de los pacientes, sino que intentaría ver cuáles son los patrones de neutralización con anticuerpos anti-V1, anti-MPER, anti-V3, frente a esos sitios, para ver un poco la susceptibilidad. Eso da un mapeo epitópico que puede ser muy interesante, ¿no? Sí. Sí, yo aquí todas las ideas, yo aquí me he metido un poco en un jardín que tampoco es mucho mi tema, pero espero que con vuestra ayuda, por supuesto, y sobre todo con Nuria, que es quien se iba a encargar en un principio, a ver si se reincorpora ya y nos ponemos a ello. Muchas gracias, Pepe. ¿Has mirado algo en relación con el tiempo, o sea, respecto a las muestras más antiguas y las más actuales? No, los que son del clúster B70, la infección es muy reciente y aunque el árbol la verdad es que yo creo que ha perdido bastante de calidad de imagen, las ramas son muy, muy cortitas y esos son los que tienen el V1 muy, muy pequeño también. Entonces, pero sí hay que mirarlo. Pero vamos, los F1 casi todos son nuevos diagnósticos. Pero claro, a veces que no sabes, el nuevo diagnóstico sí es la pena, sí. ¿Y has visto si hay acortamiento también de esos bucles en variantes de estos subtipos a nivel de Jinbang que no estén relacionadas con infecciones? Eso es otra cosa que tenemos que hacer también, gracias África, sí. Muchísimas gracias.